nada, nuevamente dándoles las gracias y la bienvenida pues por estar acá, por acompañarnos y esperamos pues que este evento y este webinar de hoy pues sea del agrado y del interés para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora, pues le cedemos la palabra a nuestra directora Ángeles Vela del Clúster TIC de Nuevo León. Adelante, Ángeles. Gracias a todos y muy buenos días desde Monterrey, México. Para nosotros es un gusto el estar aquí con ustedes. Este es el primer evento que tenemos desde la firma del 17 de abril del 2023, que tuvimos este convenio con la Cámara del Pacífico y el Clúster TIC de Nuevo León. Y para nosotros pues es un honor arrancar con esta conferencia. El tema de ciberseguridad sigue siendo un tema muy importante para toda Latinoamérica, para todo el mundo en general. Y bueno, estamos arrancando con esta plática muy nutrida, ya que vamos a tener a un participante de la Cámara del Pacífico y un participante del Clúster TIC de Nuevo León. Nosotros somos así muy brevemente, somos una asociación civil sin fines de lucro, donde reunimos a las universidades, al gobierno, en este caso del Estado de Nuevo León, y por otro lado a nuestras empresas enfocadas en temas de tecnologías de información. En este momento, pues Nuevo León, México se ha convertido en un punto de nearshoring en relación con Estados Unidos, así que estos temas de tecnología son cada vez más importantes y este vínculo con la Cámara del Pacífico, que abarca todos estos 6 países tan importantes para nosotros en Latinoamérica, pues esperamos ser un vínculo de gran crecimiento en temas de tecnología que tanto necesitan nuestros países. Bueno, aquí viene qué somos nosotros, es el Clúster de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de Nuevo León. Somos el primero que se crea en el estado, actualmente somos 13. Y pues ya les decía que estamos uniendo universidades, gobierno y empresas. Y bueno, lo que buscamos es tener un crecimiento económico fuerte para nuestras empresas, organizaciones en temas de facturación y en temas de empleo. Y tenemos 3 líneas de trabajo que son innovación y emprendimiento, capital humano y mercados estratégicos. Es por eso que tenemos este convenio con la Cámara del Pacífico. Y bueno, para nosotros es un gusto darles la bienvenida y tener esta plática, como les decía, que se llamará Nearshoring y Ciberseguridad, a cargo de una de las empresas del clúster, Atos, por medio de Fernando Leal, quien es Chief Security Officer de México, y por parte de la empresa A3Sec, Israel Gutiérrez, que es el CEO y manager del grupo A3Sec allá en Colombia. Y bueno, como moderador tenemos a nuestro líder estrella del SIC México, que forma parte del clúster CISOC Monterrey, Juan Manuel Tadeo, CEO de la empresa Tecnogam, a quien cedo la palabra. Bienvenidos a todos y saludos desde Monterrey, México. Muchas gracias, Ángeles. Gracias. Me permito, Juan Manuel, presentar una breve bio tuya. El día de hoy, Juan Manuel va a tener la oportunidad de ser nuestro moderador y le vamos a estar acompañando en esta charla entre las empresas que ya nos mencionó Ángeles. Juan Manuel Tadeo es ingeniero en electrónica por el Tecnológico de San Luis Potosí, maestro en ciencias con especialidad en sistemas digitales por el Tecnológico de Monterrey. Más de 25 años desarrollando proyectos en automatización y control industrial en todo México, especialmente en nuestro estado Nuevo León, en diversas industrias tales como química, metalúrgica, cementera. Él es fundador y director general de Tecnogam Automation SADCB, que es una empresa especializada en la integración de proyectos de automatización, redes de comunicación, ciberseguridad e Internet de las cosas. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y el micrófono es todo tuyo. Gracias, Fernando. Gracias, Israel, por acompañarnos. Muchas gracias, Sonia, por la presentación. Agradezco también a todos los participantes en este webinar. Y permítame también dar una pequeña semblanza de nuestros panelistas. En primer lugar, tenemos a Israel Gutiérrez, CTO Global de Grupo A3Sec. Israel es un apasionado de la tecnología. Cuenta con experiencia en el desarrollo de soluciones de seguridad TIC enfocadas al incremento de la eficiencia y productividad,
con especialización en soluciones de seguridad. Ha desarrollado proyectos de soluciones de seguridad en instituciones financieras multinacionales, empresas de telecomunicaciones en más de 6 países, gestionando e implementando proyectos multidisciplinarios enfocados en la inteligencia y seguridad informática. Bienvenido, Israel. Nuestro siguiente panelista y también parte del CISOP, como mencionaba Ángeles, es Fernando Leal, director global de cumplimiento y seguridad en Atos y Chief Security Officer de México. Fernando cuenta con más de 15 años de experiencia en el rubro, desempeñándose en áreas críticas de la operación y gobierno, como lo son auditoría, cumplimiento y seguridad principalmente para clientes del ramo farmacéutico. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en este webinar. Y entrando un poquito en materia de este tema del nearshoring y la ciberseguridad, permítanme empezar con una pregunta para entrar en contexto en todo esto que se está viviendo y que, bueno, actualmente en la parte de México es muy importante. La primera pregunta que quisiera hacerles tanto a Israel como a Fernando es, ¿cuáles serán los retos que enfrentarán las organizaciones que quieran incorporarse a esta nueva coyuntura y qué papel jugaría la ciberseguridad? Israel, no sé si queremos empezar contigo, por favor. Gracias, Juanma. Un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco el espacio. Yo creo que uno de los muchos retos que tienen entre la productividad y entre la eficiencia va a tener que ser la ciberseguridad 100%. O sea, la ciberseguridad va a tener que acompañar el proceso de integración a una empresa que quiera aprovechar esta coyuntura, porque hay muchas organizaciones y empresas por todo el mundo que quieren aprovechar ciertas ubicaciones geográficas que tenemos y que el comercio hacia un mercado muy importante que es el de Estados Unidos se va a venir hacia esta región. Y esas empresas que van a estar buscando que provean ciertos servicios van a tener como requerimiento que haya cierto cumplimiento a nivel de seguridad. Entonces, es bien interesante uno de los retos va a ser cómo cumplo con elementos de ciberseguridad para las empresas que me estén integrando. Y de ahí podemos empezar a desmembrar muchas de las partes de la ciberseguridad que vienen siendo, pues, a lo mejor desde temas de privacidad, de manejo de la información, temas de cómo estoy haciendo un resguardo de todo el proceso de administrativo que estoy teniendo con mis proveedores o clientes, varias cosas en ese sentido. Yo creo que uno de los retos es cómo voy a estar cumpliendo los requerimientos de ciberseguridad. Muy bien, Israel. Fernando, ¿cuál crees que tú, de tu punto de vista, esos retos que deben enfrentar ahora las organizaciones para esta relocalización que se está efectuando, sobre todo acá digamos, en los países como México? Sí, y pues entendiendo el contexto de nearshoring, tenemos una ventaja en posición geográfica y en uso horario con respecto al resto del mundo. Sabemos que, bueno, nuestro principal cliente será Estados Unidos y Canadá para la región de Latinoamérica y que han intentado tener servicios localizados en las Filipinas, en la India, en Asia, principalmente por ser más económico. Entonces, ¿cómo competir? Bueno, primero pues tenemos la ventaja geográfica y el uso horario. Y en la competencia, pues tener recursos de calidad bien entrenados, en específico con el enfoque a la seguridad desde la base, ¿no? Desde la cultura de cuidar la información, cuidar los datos, y creo que en México vamos por buen camino en ese aspecto. Como bien dice Israel, hay que preguntarnos como organización cómo vamos a proteger los datos, cómo vamos a proteger la información, porque uno de los principales miedos a sacar tu operación de la región donde estás trabajando es precisamente eso, garantizar una operación segura, una operación constante, una operación sin fallas y con redundancia. Y bueno, afortunadamente creo que en la región contamos con los expertos suficientes para poder dar el servicio y garantizar los controles de las diferentes industrias, ¿no? Ya sea financiera, energética, healthcare, etcétera. Excelente, Fernando. En este contexto de la información y que, bueno, va a requerir, digamos,
cumplimientos hacia estas nuevas relaciones entre empresas. ¿Qué podríamos decir de estos cumplimientos que deben de tener las empresas y cómo abordarlos o cómo implementarlos en cada una de sus organizaciones, Israel? Yo creo que siempre es bien interesante ver cómo la ciberseguridad puede volverse algo muy extraño o difícil de entender, pero cuando vemos diferentes instituciones y diferentes organismos que hablan de ciberseguridad a nivel regulación, siempre manejan algo súper básico y es conoce o ten identificados tus activos importantes. Y de ahí empieza a controlarle sus riesgos. Entonces, si empezamos a entender esa parte, por ejemplo, un compliance que podemos tener y es, si estamos trabajando como una organización o empresa que tiene intercomunicación con la Unión Europea y el mercado americano, latinoamericano o norteamericano, vamos a tener que estar muy cuidadosos de lo que es la información para el cumplimiento de la GDPR, ¿no? Todo el tema legal de privacidad de la información de ciudadanos europeos. ¿Dónde está la información? ¿Quién la tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se mueve? ¿En dónde vive? ¿Cómo la estoy transportando en mi organización? Entonces, si empezamos a entender esos elementos claves de dónde está, quién la tiene, cómo se mueve, puedo empezar a cubrir sus riesgos y entender cómo la voy a proteger. Y si eso lo empezamos a extrapolar, empezamos a hacer más fácil todo este esquema de cumplimiento y de seguridad y no nos tenemos que enredar tantísimo en poner 4,000 controles que pueden ser los más maravillosos, pero que a veces eso puede generar algún tema de stoppers o algún tema de miedo, resistencia a cómo lo voy a integrar. Entonces siempre, mi recomendación siempre es enfoquémonos en algo básico. ¿Dónde está lo que voy a proteger y qué es lo que voy a proteger? Y empiezo a ver y empiezo a tirar cómo esas regulaciones empiezan a ser parte de lo que ya todo el mundo dice. O sea, la ISO 27000 lo dice, o sea, la GDPR lo dice, todas las reglas lo empiezan a decir es, identifica qué tienes, tu valor, y empieza a cubrir sus riesgos. Entonces, yo creo que uno de los elementos es, no nos dé mucho miedo subirnos a ese tema o a ese elemento de la ciberseguridad, siempre y cuando podamos controlar dónde está nuestra información o dónde están nuestros activos importantes y cómo puedo empezar a cubrir sus riesgos. Y obviamente, bueno, pues no tenemos que hacerlo solo, sino que podemos asociarnos o apoyarnos de instituciones o empresas, organizaciones que sepan hacerlo. Entonces, yo creo que el cómo siempre es abordándonos a decir dónde está lo importante y cómo empieza eso importante a interactuar en el entorno en el que estoy desarrollando mi negocio para ir al interior y con mis clientes o mis proveedores. Creo que va por ahí a lo mejor en un up level muy a 3,000 kilómetros de altura, ¿no? Claro, claro, entendemos, Israel. Fernando, ¿tú qué nos podrías comentar de este tema? Mira, Israel lo dice muy bien y es bien importante, que hay que hacer un análisis hacia adentro, qué es lo que quiero proteger. Va a ser la información de mi potencial cliente, pero también mi infraestructura para poder brindar el servicio. Pero la cosa aquí es prevenir, no hasta que me suceda, ¿no? Tener preparado el ambiente, saber por dónde me pueden pegar, generar un plan de continuidad de negocio, y son varias actividades críticas que tienes que identificar que pueden pegar a tu operación y cuánto vale una operación que no está funcionando, cuánto vale mi tiempo caído, cuánto me voy a tardar en recuperar. Prevenir, esa es la palabra clave. ¿Por qué? Porque ahorita en el contexto mundial, pues están sucediendo ataques cada 5 segundos, hay un ataque potencial, especialmente a los que tienen interfaz en la red, si tienes una cuenta bancaria, seas un usuario final o seas una empresa, estás en riesgo. Entonces es definir qué es lo crítico para mi operación, cómo puedo recuperarme de ella y no estar en el momento que me suceda tratando de recuperar algo, porque en ese momento va a ser más costoso, va a tomar más tiempo y probablemente vas a perder información o la vas a tener comprometida, ¿no? Entonces, concuerdo con Israel en ese punto. Muy bien, Fernando. Entiendo que, bueno, primero hay que evaluar dónde estamos, qué queremos proteger.
Ante eso, ¿ustedes recomendarían, cuáles serían las recomendaciones de los primeros pasos a aquellos que no tienen, digamos, una estrategia bien definida en ciberseguridad? ¿Qué tendríamos que hacer o qué se tendría que hacer, Israel? Yo creo que la seguridad la vivimos siempre, a lo mejor a flor de piel, mucho en nuestras regiones. Cuando salimos de casa, lo primero que identificamos es dónde está mi cartera, dónde está mi teléfono, veo qué tengo, ¿no? Y en ese aspecto, creo que podemos extrapolarlo a nuestras organizaciones. Y como bien decía Fernando, o sea, es cómo lo hacemos de tal forma que sea preventivo, ¿no? No voy a ir con todos mis objetos de valor por fuera y que cualquiera los pueda tomar, sino empiezo a entender dónde está la importancia y qué tan fácil es que puedan ser impactados, tomados o afectados, ¿no? Y voy a empezar a identificar ese riesgo que tengo al poner un producto en línea, poner mi tienda en línea, poner mis procesos de API. La nube es maravillosa para muchas empresas y ahorita todo el mundo en la transformación digital se está subiendo a las nubes y a veces tenemos una concepción de que ya si está en la nube, ya la nube que sea y le pongas el nombre que sea, ya está seguro porque ya está en una nube certificada y es segura. Y realmente no, realmente hay un tema compartido de decir, si ya estoy haciendo una transformación digital y estoy metiendo un proceso digital hacia allá, ¿qué riesgos tiene y cómo puedo empezar a analizar? Y ese análisis previo para establecer el tema de la prevención es bien clave. Yo creo que las estrategias de seguridad de las organizaciones, del tamaño que sean, tienen que empezar por entender ese elemento de si mi transformación digital es core de mi negocio, la seguridad tiene que venir pegada. O sea, tenemos que ponerle algo de entender que alguien pueda abusar de ella, que entendamos que podría afectarle en mi proceso, ya no es tan fiable y eso me impacta en mis clientes, mi proceso, mi dinero y pues, puede ser catastrófico para las organizaciones. Entonces, yo creo que una estrategia puede empezar por el keep to basic, ¿no? Mantengámoslo a lo básico que tengo y cómo puede dañarse. Empiezo en esa prevención para empezar a poner controles que digan, aquí ya estoy controlando esta parte, ya es más difícil que sea dañado. Y posteriormente ya me puedo ir moviendo hacia las otras etapas donde voy a estar monitoreando, donde voy a estar en constante revisión de lo que está sucediendo. Y como decía Fernando, realmente me va a pasar. ¿Qué tan preparado estoy para cuando me pase? ¿Cómo puedo estar preparado para cuando me pase? Porque ya no es que las organizaciones es si nos va a pasar o no nos va a pasar, sino es cuándo nos va a pasar y qué tan preparados estamos para que nos pase. Yo creo que si empezamos a tener esos elementos en la cabeza de decir, ¿qué hay? ¿Qué importante es? ¿Cómo me puede afectar? ¿Y qué va a suceder si pasa? Nos empieza a tener un tema de conciencia en las organizaciones y las empresas y los empresarios y quien quiera subirse a todo este tema de la transformación digital, de empezar a tomar mercados, empezamos a robustecer ese elemento y nos va a ayudar a cumplimiento, nos va a ayudar a ser más competitivos, nos va a ayudar a ser más eficientes. Excelente, excelente, Israel. Fernando, ¿tú qué aportarías además de lo que dice Israel en este aspecto? Mira, yo creo que lo primero es el liderazgo, ya sea el dueño, el CEO, etcétera, tiene que estar comprometido y entender los riesgos a los que se enfrenta. Lo primero siento yo, que es establecer un sistema de gobierno sobre y ciberseguridad que responda directamente al liderazgo, que establezca las estrategias a seguir y a partir de ahí se definan los controles al nivel que se pueda con el presupuesto que tengo. Es sumamente importante estar comprometidos porque si no, aunque lo quieras hacer o implementar, si no pones un framework que tomes como referencia, un marco de referencia, vas a batallar, necesitas a alguien responsable en la organización, si no lo tienes como tal, porque ahorita tu estructura no te lo permite, pues alguien de la organización que tome ese batuta, ese liderazgo, para después de ahí plantear las estrategias de seguridad que vas a tomar y hacer los análisis que refiere Israel. Pero es sumamente importante que el liderazgo de la empresa esté comprometida con ello. ¿Por qué? Porque se van a necesitar recursos, se van a necesitar decisiones y el compromiso para poder llevar a cabo una implementación de una cultura y controles de seguridad en la empresa. Claro, este tema de concientización de que a veces las empresas
o su visión es la ciberseguridad no es necesaria porque no me ha pasado nada o porque es un gasto que no lo tengo contemplado. ¿Cómo podríamos concientizar a estos directivos, a estos niveles que toman decisiones y decir, señores, la ciberseguridad no es que no está, es decir, como decía Israel, ¿cuándo me va a pasar? Entonces, ¿cómo empezar con esa concientización, Israel? ¿O qué debería tomar el directivo el día de hoy, quienes no han sido atacados y que no han tenido algún problema dentro de sus organizaciones en ciberseguridad? Yo creo que es bien importante. Sí, ciertamente es muy difícil escarmentar en cabeza ajena, ¿no? A veces vemos o en las noticias o vemos toda la información alrededor de los impactos que pueden tener y decimos, bueno, es que ellos están muy grandes o todo el objetivo era contra ellos y no nos damos cuenta de que nos pudiera impactar. Yo creo que el tema es hacernos conscientes de que mientras más tengamos nuestra vida operativa de nuestras organizaciones en la tecnología, hay un riesgo. Eso no es negativo porque no tiene que ser algo que me impida llevarme a la transformación tecnológica, sino tengo que ver que tiene que ser un facilitador todavía más para mis procesos tecnológicos. Y ahí es cuando la seguridad se puede volver un elemento estratégico más facilitador de que tus actividades van a estar siempre funcionando, vas a poder adquirir más clientes, vas a poder hacer mejor las cosas y entonces vas a tener mejores rendimientos. Entonces ya no estás pensando en la seguridad como si fuera el gasto que tienes que hacer, como si fuera un impuesto o como si fuera algo que te tienes que comer dentro de los gastos operativos, sino ya puedes empezar a pensar en la seguridad como un acelerador de tu negocio. Si identifico más fácil mis procesos, si valido mejor con quién estoy haciendo negocio, si valido mejor a mis usuarios, si hago una mejor integración de la seguridad en mi proceso operativo, voy a ser más eficiente y entonces eso me va a traer más rendimientos. Podemos utilizar a la seguridad como un elemento acelerador de mi negocio y entonces con esa pregunta en la cabeza podemos empezar a decir los 10, 20, 40, el dinero que yo meta en la seguridad va a ser un dinero que voy a regresar en una mejor operación, en una adquisición de clientes mayor, en una adquisición de diferentes clientes, porque a lo mejor tenemos empresas que van a proveer servicios a múltiples clientes de diferentes tamaños y organizaciones, a lo mejor son B2B, y que en ese sentido, al tener un esquema de seguridad más robusto y que estoy invirtiendo, voy a obtener mejores contratos y mejor atención a mi cliente. Y entonces eso me está trayendo dinero. Entonces ya cuando estoy pensando en la seguridad como un facilitador, ya me quito esa idea de decir, no, es que voy a gastarme mucho. No puede, o sea, no es que te estés gastando mucho, es cuánto estás invirtiendo y que no tiene que ser tampoco el doble de tu proceso, ¿no? Que puede ser algo que yo le llamo el modelo rentable, ¿no? Cost effective en inglés, pero que puede ser una rentabilidad de decir, tengo cierta cantidad de dinero que puedo invertir y eso me va a traer un ingreso a mi negocio porque lo voy a hacer o más eficiente o mejor y más seguro y eso me puede traer mejores clientes. Creo que ese cambio de mentalidad que lo podemos llevar a las organizaciones y a nuestra región puede ayudar mucho a los empresarios y a los directivos a entender que la seguridad, además de ser necesaria para que no haya problemas en tu operación a futuro, puede también ser un acelerador sobre lo que estás haciendo. Y eso entonces empieza a ayudar a que la mentalidad y la idea y la cultura y la concienciación ya forme parte también de decir, oye, sí, ¿cómo hago para que sea más eficiente mi operación y mi negocio, ¿no? ¿Cómo va a valer que no me hagan un fraude operativo con los usuarios, que no me hagan algún tema de impacto negativo, si hago una buena validación de con quién estoy haciendo operación, cómo lo estamos haciendo? Validaciones dentro de los esquemas básicos de la seguridad de confidencialidad, integridad y obviamente el que esté disponible tu negocio, si es tecnológico, todo el tiempo, ¿no? Si está disponible, vas a poder seguir haciendo negocio. Claro, muy bien explicado, Israel. O sea, ahora ya es un facilitador del negocio, digamos, la ciberseguridad. Y en ese tenor, Fernando, ¿tú qué podías comentar en tu experiencia? ¿Qué ha sido digamos, en la implementación de estrategias con los directivos? ¿Tienen esa visión? ¿Si están cada vez más
conscientes de ese modo de ver la ciberseguridad? Sí, fíjate que sí, ya lo tienen en la mesa. El problema viene siendo otra vez el presupuesto, ¿no? Según una encuesta de SET el año pasado, este, 60% de los directivos piensan que no están poniendo suficiente para protegerse, pero pues están limitados por el presupuesto. Y como referencia en parte de la cultura, o cómo convencerlos, bueno, es tener información a la mano, apoyarse de clústeres como el CISOF o el SIC, y ver qué es lo que está pasando en el ambiente. Solamente en el primer trimestre del 2022, por decir algo, en México sufrió 80,000 millones de intentos de ataque. No quiere decir que todos fueron exitosos, pero los intentos ahí están. Y ahora, los, vamos a llamarlos hackers, o los ciberdelincuentes están usando nuevas tecnologías como inteligencia artificial y big data para potencializar estos ataques. Entonces, si tú no vas al día, eventualmente vas a caer porque ya ni siquiera es un humano intentando atacarte, ya es una inteligencia artificial que está buscando una, otra y otra y otra y otra manera hasta que lo va a conseguir. Entonces, sí, hay que proteger los datos. Si eres empresa tecnológica, pues tu laptop, tu información, etcétera, pero también si eres una empresa de manufactura que está empezando a usar automatización, PLC, LoRa, Internet de las cosas, y no cumples con los protocolos mínimos de seguridad, estás exponiendo incluso la automatización de tu empresa a parar tu línea, ¿no? Entonces, así como no podemos ver ahorita un mundo sin red y sin internet, y la red ya es parte de la vida de cualquier proceso, la ciberseguridad tiene que ir de la mano. Es correcto, Fernando. Hablabas bueno, las inversiones son, o más bien los presupuestos, pues no son suficientes en ocasiones para hacer todo en un solo año o en un solo tiempo, ¿no? Pero hablando de tres, digamos, pilares fundamentales que se tienen, por ejemplo, en el proceso, la tecnología y las personas para poder llevar una buena ciberseguridad, ¿en qué creen que pudiera, digamos, el pequeño presupuesto o limitado presupuesto, porque no sabemos las cantidades, se tendrían que asignar en cuál de estos rubros? En capacitar al personal, en tener buena gente capacitada, en la tecnología misma que, como dice Fernando, están utilizando cada vez más sofisticado los ataques. ¿Dónde pondríamos o dónde dirigiríamos esa inversión que se tiene en este momento en las empresas? Israel. Yo creo que es bien interesante pensar en cómo hacemos esa conjunción. Bien lo mencionas, ¿no? Las personas, los procesos y la tecnología. A veces podemos llevarnos a pensar que el tener la mejor caja de herramientas nos va a hacer la mejor mesa, ¿no? Si tengo la caja de herramientas más maravillosa del mundo, voy a tener la mejor mesa, pero a veces no es así. Entonces puedo estar pensando en la mejor tecnología, la más moderna, pero cuando la instalo, no va a funcionar. Entonces, ¿dónde está? Ah, bueno, pero me voy a traer al mejor carpintero y que haga las mejores cosas. Yo creo que una combinación interesante de mi necesidad, pero siempre traer al experto. Y a veces las curvas de aprendizaje en las organizaciones pueden ser un poco complejas. Creo que saber utilizar los recursos es donde mejor tenemos que funcionar hoy en día en un mundo tan global y con tantas capacidades de conexión. Y es, ¿cómo puedo utilizar esos recursos que tengo para atraer a las mejores mentes más capacitadas, más desarrolladas, y que no sea un tema tecnológico que me empiece a llevar de lado, sino empiezo a balancear? ¿Cómo balanceo? Y luego, obviamente, tener los procesos, porque si no tengo mis procesos guía que me lleven, puedo tener a los mejores y la mejor, pero el proceso siempre te va, o sea, si lo vemos como esa tripartita de la balanza, veo a las personas, los procesos y la tecnología. Y si no tengo los dos mejores, pero mis procesos no están bien establecidos, yo he visto organizaciones que se quieren subir a la automatización, inteligencia artificial, subamos todo, la tecnología super pro, la gente super pro, ¿y qué vamos a automatizar? ¿Y cuál es el proceso que debemos de asegurar? No saben.
Y entonces se encuentran con esa resistencia y dolor de que la inversión no les devolvió lo que estaban esperando. Entonces yo creo que balancear entre cuando tenemos el dinero y el poco o lo que haya, es pensar en que no sea un desbalance en las tres cosas. Busquemos ese balance en la gente que sepa, que pueda ayudarnos en resolver, que estén alineados a mis procesos o si no los construyamos en el camino y tengamos una tecnología ad hoc a nuestra madurez, evolución y proceso tecnológico de las organizaciones, porque hay muchas tecnologías. Es que apenas había visto en unos eventos de ciberseguridad en San Francisco miles de empresas de tecnologías, hay cada vez muchísimas más cosas. O sea, la velocidad con la que se crean es a veces muy difícil procesar toda esa información y más para muchas organizaciones que quieren implementar y es ¿cómo? Con las personas que pueden estar sabiendo un poquito más de esa información, pero siempre pensemos que hay muchas opciones tecnológicas. Las cajas de herramientas, hay mucha variedad. Siempre hago mucha referencia a la caja de herramientas, pero la caja es, puedes tener muchos tipos de desarmadores de diferentes colores y logos, pero realmente la habilidad con la que vayas a hacer las cosas y que sepas dónde estás haciendo, creo que es lo que mejor te puede llevar a un resultado positivo. Digo, eso es lo que yo les diría como en recomendación de siempre veo mi presupuesto y hacia dónde lo voy a invertir. Yo diría las personas, el proceso y veamos la tecnología, ¿no? O sea, capacitemos o tengamos una relación o una relación de social o con alguna empresa o grupo de personas que me ayuden, que me construyan mis procesos y voy balanceando mi tecnología para ir construyendo esos tres elementos. Creo que por ahí iría mi recomendación en base al tiempo. Excelente, excelente, Israel. Fernando, en ese contexto que dice Israel de las personas, ¿consideras que en ese presupuesto debería incluirse gente externa que esté capacitada, que tenga el conocimiento, que tenga el know-how, que haya implementado ya soluciones y que ayude a las organizaciones precisamente a dirigirse y a llevar una ruta para lograr digamos, los objetivos de ciberseguridad? Definitivamente, mira, concuerdo con Israel, no puedes poner todos los huevos de la gallina en una sola bandeja. Tienes que ir por diferentes elementos. El entrenamiento o la culturalización no es tan caro, eso son cuestiones básicas. Dependiendo del tamaño de mi organización, mi presupuesto, si soy una empresa que pyme, que no tengo para contratar un director de ciberseguridad, un director de TI, etcétera. Una opción es hacer el outsourcing con especialistas en el rubro que te hagan un traje a la medida, porque al menos tienes que cumplir con requisitos básicos y de ir creciendo para proteger tu información de acuerdo al riesgo que tú ya después analizas, estableciendo tu directiva y tus prioridades, ¿no? Tu estrategia de ciberseguridad. Una de las cosas que usualmente recomiendo, al menos como base, no pongan sistemas operativos piratas en sus laptops. Están llenos de backholes, backdoors, paguen las licencias, traten de subirse a la nube, ya sea por Azure o por Google, etcétera. Entonces eso te va a ayudar a no tener un site, no gastar en un servidor, etcétera. Ahorita hay varios mecanismos que puedes usar. Cripta la información y pon un antivirus básico de inicio. Eso es lo mínimo que esperas en tus máquinas, en tus computadoras, etcétera. Y de ahí para adelante, ¿no? Cultura, no compartan passwords, guarden la información de manera segura, no le des acceso a la gente a cosas que no necesite, el acceso mínimo necesario, y esas son cosas que puedes establecer a muy bajo costo, ¿no? En tu operación. Ahora ya después viene, bueno, vamos a poner firewalls, vamos a poner intrusion detection system, etcétera. Pero si yo no sé, yo no soy especialista, y pienso que la persona de TI que tengo encargado no le sabe mucho, apóyate con los expertos. Están los diferentes clústeres, las diferentes cámaras, hay varias empresas y usualmente te van a poder ayudar a hacer un traje a la medida, ¿no? Claro, claro, es importante, ¿no? Y que sepa que, bueno, se cuenta con personal capacitado y de muy buenas certificaciones, con certificaciones para poder ayudar a las empresas, ¿no? En el caso de las pymes, digamos, así general, ¿qué recomendaciones puntuales, digamos,
5 puntos, 6 puntos que pudiéramos recomendarles que ya pudieran hacer acciones y digamos en este momento pues el presupuesto a lo mejor ya se lo acabaron o ya no tienen, ¿qué podían implementar? ¿Qué pudiéramos decir, Israel? Así puntualmente acciones que pudieran ya estar implementando. Ok, yo creo que podríamos, coincido con Fernando, es considerar mis accesos hacia mi infraestructura y es cómo estoy controlando ese acceso a mi infraestructura. Como pyme, cuando estoy empezando a subir un montón de cosas por el time to market a las nubes, ¿quién tiene esa información? ¿Quién está accediendo a ella? Empecemos por ahí. ¿Cómo controlamos el acceso a mi infraestructura tecnológica? Segundo punto, yo creo que es muy importante tener sistemas de seguridad en tus equipos, laptops, como comenta Fernando, de una potencia interesante, ¿no? Es ese antivirus que a lo mejor ya se ha quedado un poco obsoleto, empezar a ver que pueden existir otros jugadores que antes pues siempre venía uno instalado en tu computadora por defecto y pues decías pues ese lo compro y a lo mejor puedes tener algunas opciones más efectivas o eficientes tanto en hacer bien las cosas como en económicas. Entonces siempre considera algo que esté protegiendo tu computadora. Es bien importante. Y no necesariamente porque estoy usando una Mac, soy más seguro. Apenas escuchaba algún empresario, emprendedor que decía, no, es que yo compré puras Macs para que no tuviéramos virus. No, no, cuidado, no va por ahí. Yo creo que eso tenemos que quitarnos lo de la cabeza y es, puedo tener Macs, puedo tener Linux, puedo tener Windows, y tengo riesgos de que se me infecte, me caiga un ransomware y algo me pase a mis computadoras. Entonces, cuidemos esa parte, tengamos sistemas de protección ahí. Yo creo que ese es un elemento bien, bien importante. Y de forma ya empresarial, yo creo que otro de los puntos que pudiéramos estar integrando es sí acérquense con los expertos. O sea, veamos que no necesariamente tiene que ser algo súper costoso crear estrategias de gobierno en la seguridad. Por mi pyme, que somos 4 personas, busquemos a alguien que nos pueda asesorar cómo crear un modelo de gobierno de ciberseguridad. Creo que puede ayudarte bastante y no tiene que ser algo que te deje fuera del negocio por lo costoso que pudiera ser. Porque ahí hay elementos que puedes empezar a controlar de acuerdo, como decía Fernando, los trajes a la medida y es, no a todos les va a funcionar la misma receta. Hay elementos básicos que es mi inventario de activos, información y personas, mis sistemas de protección en las computadoras, mi control de identidades. Pero hay más cosas, cómo estoy haciendo la operación, cómo estoy funcionando. Entonces yo creo que ahí es donde entra la asesoría de alguien para decir cómo creo un modelo de gobierno de ciberseguridad del tamaño que sea la empresa. Es importante siempre tener una vista por fuera para evitar la ceguera del taller, porque eso es algo que pudiera hacer. Yo creía que con esas, a mi consideración, pudiera dar esas recomendaciones de subirme a la ciberseguridad con esos elementos. Muy bien, Israel. Hablando un poquito de esa gobernanza, Fernando, ¿qué pudieras tú puntualizar así de qué podemos empezar a hacer respecto a eso y que, bueno, ayude ya a las pymes sobre todo a tener pues un poquito de ciberseguridad en sus organizaciones? Bueno, estamos aquí siempre disponibles, ¿verdad? Para apoyarlos, con los temas que pudieran tener dudas en específico. Como bien dice Israel, no es la misma receta para todos, depende mucho qué haces, cómo lo haces, y es por eso que tienes que definir el gobierno, para ver tus estrategias en base a lo que tú consideras crítico para ti, en tu organización, qué es lo que puede impactarte o repercutirte y dañarte, incluso te puede dejar fuera del mercado, ¿no? Ahorita es muy común, el ransomware, no recomendamos para nada que pagues, los bitcoins de rescate, pero, a veces no tenías, backups, no tenías recuperación de desastre, entonces, muchas veces terminan por pagarlos y eso no les garantiza que les devuelvan información o que te vuelvan a atacar porque no estás remediando. Entonces, por eso eh, es importante que el liderazgo esté convencido principalmente y dé el apoyo para diferentes iniciativas, obviamente de acuerdo a tus capacidades, ¿no? Claro, claro. ¿Qué algún caso de éxito, Israel, que pudieras comentarnos que haya sucedido y que, bueno, que haya sido éxito en implementación de tu organización
que nos pudieras compartir. Claro que sí. Fíjate que nosotros trabajamos con múltiples empresas que tienen múltiples localidades, ¿no? Que no nada más están regionalizadas en algún país, sino tienen comunicaciones en todos lados. Entonces, una de las cosas que hemos visto que se pueden hacer de manera muy eficiente hemos tenido casos de éxito donde hacemos implementaciones de estrategias tecnológicas de control de seguridad de tus equipos, pero a nivel mundial. Y cómo empiezas a desplegarlas en diferentes regiones, y con el uso horario que tenemos esa ventaja, podemos abarcar diferentes aspectos de la implementación de modelos de control para tus empresas de forma distribuida. Y entonces empiezas a tener mayor velocidad en la entrega de tus equipos asegurados, y de esa manera tus operaciones y tu seguridad está siendo un poquito más madura. Entonces, con un par de organizaciones a las que les hemos ayudado a hacer esta gestión de la implementación de seguridad de tus equipos a nivel mundial en los 5 continentes, pues podemos ver cómo, utilizando diferentes metodologías de despliegue tecnológico, no necesariamente tenemos que estar ubicados en una región particular para lograr un objetivo que antes tenías que ir con las manos y ir y ponérselo enfrente en el escritorio de la persona, sino ya podrías establecer metodologías de comunicación remota y métodos de conectividad para que se despliegue todos los modelos de control a los equipos, y las unidades que están centralizadas en Estados Unidos, México, España, pudieron tener capacidades de visión en un tiempo récord para un volumen muy alto de dispositivos que tenían que proteger. Entonces, nosotros con las diferentes metodologías de despliegue y de estrategias de seguridad empezamos por los puntos más críticos y después de ahí nos expandimos hacia las demás regiones, lo que nos da que en menos que fueron 3 meses ya teníamos más de 20,000 dispositivos protegidos a nivel mundial, y esto pues, realmente a veces puede ser mucho más tiempo, anteriormente era mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ahorita ya se están utilizando diferentes metodologías y además con ciertos procesos de control para la identidad, que es la nueva frontera de la seguridad, y para los equipos y los procesos de visibilidad, que es muy importante tener esa visibilidad. Entonces, yo quería compartir un poquito de esa parte, nada más se puede hacer, lo tenemos la experiencia para hacer ese tipo de situaciones y mejorar la visibilidad de las organizaciones sin importar en la región en donde estén. Eso es muy importante. Muy interesante. Fernando, en tu caso, ¿qué podrías decir de algún caso de éxito que nos puedas compartir también? Bueno, aquí en Atos, prácticamente hemos hecho nearshore desde hace más de 20 años. Es posible si tenemos el capital humano para lograrlo. Nuestros clientes ponen una serie de controles y obligaciones para poder transmitir la información de manera segura, ya sea desde una configuración de red dedicada, un VPN, etcétera. Y no es tan complicado como aparenta. Tenemos una ventaja geográfica y de uso horario para hacer negocio con nuestro vecino del norte, y si la aprovechamos, pues nos traemos el negocio aquí. Usualmente nuestros competidores son Filipinas, la India, Tenerife, etcétera, pero están en otros usos horarios. Antes la India no batallamos para conseguir recursos que trabajaran en la noche para poder atender a Norteamérica. Ahorita en la India está siendo complicado contratar recursos que quieran trabajar en un turno inverso. Entonces hay que aprovechar la oportunidad, estamos listos. Existe la tecnología en México, existe la capacidad, existe en general en toda Latinoamérica el recurso capacitado para garantizar una ciberseguridad adecuada. Y hemos tenido casos de éxito. Tenemos un desk de una compañía farmacéutica con más de 12 años. Acabamos de traernos una mesa de ayuda para una compañía de energía, y todos nos ponen controles de seguridad no comunes en México, sin embargo son 100% cumplibles. Por experiencia te lo digo. Oh, muy bien, excelente casos. Y bueno, este tema pues, nos da mucho a dónde llevarnos, pero quisiera aprovechar estos últimos minutos para contestar algunas preguntas que aquí nuestros invitados están formulando. Bueno, si les parece, vamos con la primera pregunta. Lo que pregunta Pedro
A ver, permíteme, estoy leyendo aquí en el chat. Pedro Flores Gaitán dice, ¿qué antivirus recomiendan? Ya que por la diversidad de los virus o malwares no protegen de todo. ¿Alguien que quisiera contestar esta pregunta, Israel o Fernando? Yo creo que hay, como les decía, hay diferentes tipos de antivirus actualmente. Hay algunas marcas que pudieran ser relevantes como CrowdStrike o Bitdefender se han salido del mercado hacia adelante. O sea, fueron los primeros que llevaron el modelo anti-ransomware hacia el mercado. Son interesantes para las organizaciones. Hay muchas. La verdad es que se volvió, ese es uno de los mercados donde hay más tecnologías de antivirus y de hecho el Mitre, que es una organización americana, se pone a hacerles evaluaciones y el año pasado creo que ganó SentinelOne junto con CrowdStrike, fueron los mejores, pero bueno, algunas veces sube uno, luego se mueve otro. El Mitre es una buena referencia entre más técnicos para ver quién está llevándose las palmas en la última tecnología. Yo me iría un poquito por esas dos que menciona. Excelente, excelente. Aquí hay otra pregunta. Dice, mencionan de la personalización del servicio de ciberseguridad, pero para una microempresa que no tiene tantos recursos, en promedio, ¿cuánto sería la inversión en servicios de ciberseguridad para iniciar? No sé, Fernando, si tú podrías contestarnos esta pregunta. Mira, es difícil, porque cada microempresa pues tiene diferentes, capacidades, habría que evaluar cuántos dispositivos endpoint tienes, cuántas laptops, cuántas computadoras, qué es lo que quieres proteger. Si eres una microempresa y nomás tienes 2 computadoras, pues considera que principalmente cumple con lo que te cuesta el antivirus, el sistema operativo que ya trae encriptación, y lo que te cuesta la suscripción en la nube, no sé, $10, $12 mensuales. Es muy difícil definir qué tanto sin estudiar tu caso en particular. Y en porcentaje, digo, lo ideal puede ser, depende mucho del valor de tu operación y qué tanto quieras proteger, pero por lo pronto iniciar con lo básico es mi recomendación. Ok, o empezaríamos la inversión también en contratar a alguien especialista, ¿no? Que nos ayude a Sí, generar una estrategia, ¿no? Adecuada, un análisis de riesgo un principalmente. análisis de riesgo. Exactamente. Hablando de eso, análisis de riesgo, Israel, pregunta aquí Alex, dice, ¿podría comentar de cómo se puede hacer un análisis de riesgo para priorizar las inversiones en ciberseguridad? Yo creo que el tema siempre de los análisis de riesgo es dónde está la información que considero o el activo que considero más importante, nuestros activos digitales. Y luego empiezas a elucubrar qué le podría pasar, ¿no? Para eso, pues puede haber muchas personas que te digan, no, pues es que por aquí puede afectarse a esto, esto, esto. Entonces, tener, o los expertos que les podemos decir por dónde pudieran verse los elementos que los podrían impactar. Siempre el análisis de riesgos determina quién es mi activo digital y establezco su importancia y luego cómo pudiera ser afectado. Si me voy muy rápido es cuando yo regreso a la calle, salgo mi celular y mi cartera, ¿no? Son mis activos más importantes. Los guardo en mi bolso, donde sea a lo mejor lo más difícil, porque alguien es más difícil que me meta la mano a la bolsa para extraerlo. Eso es un análisis de riesgos, ¿no? Mi control, a lo mejor usar un cierre, ¿no? Le subo el cierre, le pongo un candado. Entonces, de esa misma manera, a mi empresa tengo que pensar cuál es mi activo digital más importante. Obviamente lleva mucho proceso más y unas metodologías más fuertes y a lo mejor yo lo simplifiqué demasiado en este momento, pero creo que es importante si entendemos mi activo digital, dónde está, qué tiene de importancia y cómo lo pueden afectar. Y si no se me ocurren muchas ideas, la verdad es que, again, regresemos a las metodologías, a los procesos, los marcos de seguridad y a los expertos que siempre tenemos esa mentalidad y ese pensamiento de por dónde el ciberdelincuente pudiera afectarnos y la experiencia por dónde ha afectado a otras personas o otras empresas de mi sector. Y entonces empiezo un análisis y empiezo a tener los resultados de esos análisis de riesgos con impactos y con impactos que me pudieran estar afectando. Excelente, excelente respuesta, Israel. Aquí pregunta Carlos García, dice, teniendo en cuenta que no todos manejan VPN, ¿qué tanta responsabilidad cree que tendrían los operadores de Internet y cómo llegar a tener mayor confianza en ellos para reducir futuros inconvenientes? Fernando, ¿podrías contestar nuestra pregunta? Bueno, si usted es un operador de Internet, un servicio, no tiene responsabilidad del operador de Internet, solamente te va a entregar Internet desde la seguridad que tú metas a través de
el circuito de red que te están entregando, pues ya entraría en tu responsabilidad. Sí, hablamos de operadores de Internet como tal, ¿no? Sugerencia, establece una VPN, no son tan caras, ¿eh? Como aparentan, y hay varias soluciones ya de los grandes jugadores, ¿no? Entonces, el operador de Internet lo que te tiene que garantizar es servicio, principalmente, que tengas conectividad. Cómo transportas tu información a través de la red, eso ya no es responsabilidad de tu operador, aunque hay varios operadores que en este tipo de servicios en específico. Ok, entonces digo, queda más de nuestro lado, de nuestra cancha, el tema de ciberseguridad antes Claro. que los proveedores, ¿no?, de Internet. Desiree Lozano pregunta, a ver, permítame, se mueve un poquito aquí dice, mi pregunta va más en base a la formación. ¿Qué curso o pláticas me recomiendan para irme encaminando en el camino de ciberseguridad? ¿O qué empresas me recomiendan para hacer prácticas, ya sea extracurriculares o no? Israel. Es que es bien interesante porque hay mucho, o sea, depende hacia dónde, ¿no? O sea, si yo quiero ser parte y ojalá que así fuese, ¿no? Porque tenemos un déficit de personas especialistas en ciberseguridad, pero hay mucha información en Internet, o sea, hay instituciones internacionales, ISACA, ISC Cuadrada, IC Council, que se dedican a dar formaciones de certificación en ciberseguridad. Ahora, la verdad, en temas de empresas, pues nosotros, estoy a lo mejor suponiendo, ¿no? La verdad, yo creo que hay muchas organizaciones consultoras de ciberseguridad que recibimos gente que quiere empezar a desarrollarse en, en temas de ciberseguridad, ¿no? Que quiere empezar a obtener prácticas y a desarrollar su camino. La verdad es que nosotros siempre la recibimos y conozco muchas empresas del sector que también lo hacen en México, en Colombia, en diferentes latitudes de Sudamérica y de Latinoamérica, donde las organizaciones y las consultoras de ciberseguridad recibimos personas que quieren empezar a involucrarse en el medio de la ciberseguridad. Excelente, excelente. Fernando, ¿podrías comentar algo también al respecto? Pues hay varios cursos, incluso en YouTube puedes buscar, hay cursos muy completos sin costo, hay muchos portales con cursos sin costo, ya los comentó Israel también con lo de Isaaca, etcétera, pero también en el chat por ahí Versaida puso ahí un portal donde pueden buscar información. Sí, Okay. perdón, de hecho, desde el clúster de tecnologías de acá de Nuevo León, invitados a sumarse, esa es la página donde se proyectan nuestros cursos. Tenemos convenios con diferentes partners y de hecho hemos estado promoviendo hackathons de ciberseguridad, cursos de ciberseguridad gratuitos, básica, introducción y fundamentos. Entonces, con todo gusto, ahí puedes entrar e inscribirte. Gracias. Gracias, Sonia. Bueno, el tiempo ya casi no se nos termina y me gustaría que pues dijeran un mensaje, Fernando y Israel, final en este tema y que se nos quedara un poquito grabado de lo que pues viene en esta coyuntura como platicábamos y bueno, que nos quede, digamos, como reflexión. ¿Qué nos podrías decir, Fernando, de esto? ¿Sí me escuchaste, Fernando? Sí, mira, perdón, está en mute. Sabes que tomar una reflexión, ¿no? Me gusta mucho estar en este tipo de pláticas donde veo mucha gente interesada. Eso nos indica que hay preocupación al respecto. Hay gente que está buscando soluciones donde no fácilmente las encuentras. Y, e invito a la reflexión en esta época donde se han incrementado los ciberataques considerablemente, especialmente después de la pandemia, una aceleración. Ahorita Israel lo comentaba, hay que invitar a las personas a sumarse. No hay recursos suficientes en el mundo para cubrir la demanda actualmente, lo cual nos preocupa. Y a través de este tipo de clústeres de actividades siempre buscamos desarrollar talento. Entonces, invitar a la reflexión, invitar a la cultura de seguridad
e invitar a protegerse. Eso sería principalmente mi reflexión el día de hoy. Muy bien, Fernando. Israel, ¿alguna reflexión final? Sí, yo quisiera nada más comentarles, yo creo que algo que a lo mejor decimos mucho los que estamos en el medio de la ciberseguridad, es un poco trillado, pero me gusta siempre reforzarlo, es la ciberseguridad la hacemos todos, pero no necesitamos todos estar haciendo lo mismo. Todos tenemos un rol dentro de nuestras organizaciones para fortalecer la ciberseguridad y tenerlo en eso en la mente. Y que la ciberseguridad no sea o piensen que tiene que ser el gasto más a salir adelante, ¿no? Sino también puede volverse un acelerador para su negocio, puede volverse un facilitador para llegar a nuevos negocios, a nuevas fronteras, obteniendo ciberseguridad o implementando esquemas de ciberseguridad para blindar tus activos digitales. Entonces, creo que yo la dejaría con eso. Pensemos en que puede ser un facilitador y que la ciberseguridad la estamos haciendo todos. Muy bien, excelentes reflexiones. Creo que ha sido una plática muy interesante. Creo yo que ha aportado mucho y espero que los participantes, bueno, hayan entendido y sensibilizado también un tema un poco más en este tema de la ciberseguridad. De mi parte, les agradezco a los panelistas y bueno, no sé, Sonia, si hay algo final que quisiéramos decir. Sí, muchísimas gracias el día de hoy a Fernando, a Israel, a ti, Juan Manuel, por estar en esta interesante charla. Creo que el tema sí da para mucho más y bueno, es un buen inicio de aprender a ser ciudadanos digitales, el saber protegernos y el poder también proteger a los que nos rodean. Aquí en este slide pues están los contactos, quien desee tener más información o algún tipo de que consulta, etcétera, pues ya sabe a quién dirigirse. Es importante acudir a expertos que nos puedan dar una orientación. Y no me queda más que dar las gracias a nombre del Clúster de Tecnologías de Nuevo León, la Cámara del Pacífico. Le cedo la palabra a Jenny. También agradecerle mucho por esta organización y esperemos que este sea el primero de varios que tengamos en el futuro. Muchísimas gracias. De parte de la Cámara del Pacífico, pues también agradecemos la asistencia de todos los participantes. Muchas gracias también a Israel Gutiérrez, a Fernando Leal, al licenciado Juan Manuel Tadeo. Creo que estuvieron muy bien, respondieron pues acertadamente a todas las preguntas de nuestros asistentes y también la conversación se dio de una excelente manera. Entonces, muchas felicitaciones también para ustedes y esperamos seguir contando con su apoyo en futuras actividades que tendremos. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día. Les dejamos también nuestra Buen día a todos. Para que nos sigan.